Bueno, es un gusto tenerlos a ambos. Le estábamos contando a la gente que vamos a estar hablando sobre la obra de Priscila y de Fernando. Ambos están exhibidos en la exhibición El Dorado, Mitos del Oro, que está exhibida en America Society hasta el 18 de mayo. Ambos participaron de la exhibición con obras que de alguna manera toca la historia y la actualidad del mito del Dorado y de la leyenda del Dorado y de las distintas metáforas que el oro significó con respecto a la riqueza y también el extractivismo en América Latina a lo largo de los años. Entonces propongo que empecemos con la obra de Fernando. La idea es recorrer un poquito una serie de piezas claves de Fernando, empezando por la pieza que está exhibida en la exhibición, para que nos cuente un poco de ella. Y luego podemos hablar con Priscila y vamos a dejar un ratito al final para poder conversar entre nosotros tres y también con la audiencia que esté mirando y con las preguntas que puedan tener. Así que si pueden pasar al próximo slide. Miles de gracias. A ver si pueden hacer zoom out a little bit so that people can see the whole piece. Perfect. Entonces, esta pieza, Fernando, no sé si quieres contar un poquito, esta es la vista general y podemos Bueno, empezar a pasar mientras. sí, es una pieza relativamente antigua, del año 2000, 99, 2000, que forma parte del ciclo del Atlas Perú, que fue es una serie como de 300 dibujos, del año 99, 2000, 2001. Y esta es una serie separada del Atlas Perú, pero forma parte del mismo ciclo. Y en aquel momento, bueno, hace ya 24 años, estaba interesado en la imagen del país y cómo se construye una imagen a partir, digamos, en los tiempos modernos, ¿verdad? A partir de los medios de comunicación y todo esto que implican también una visión desde el poder, porque todas estas revistas están hechas de alguna manera desde instituciones que tienen un discurso, digamos, de poder sobre lo que tiene que ser o debería ser el país, digamos, que difunden una imagen, ¿no? Y en esa época también estaba afinando yo mi sistema de trabajo, es decir, eh, todo mi interés por el archivo, las imágenes que están en el archivo y que nos remiten a una historia, cómo se va construyendo esa historia a partir, en este caso, de imágenes y textos, ¿no? Investigaciones que hice, entonces estaba en Lima y Berlín, el Instituto Iberoamericano Institute de Berlín, pronto descubrí varias cosas sobre el Perú y empecé a investigar aún más sobre este tipo de publicaciones. Una que se llamaba Turismo, ¿no? Encontré una que se llamaba The Progress of Perú, el progreso del Perú, en fin, la dictadura de Benavides en los años 30, que fue muy interesante, porque ahí es el tema de la propaganda. Aquí estamos en el tema de la propaganda, ¿verdad? Digamos, el trabajo a partir de imágenes y textos para construir, digamos, un dispositivo lleno de, bueno, como dice, para mí son objetos culturales, ¿verdad? Todo este material con connotaciones políticas y una finalidad política, ¿no? Como Simon Williams, culturales y contenido, ¿no? Son específicas. Y eso me interesa. O sea, ¿quién momento? ¿Cierto? Y bueno, llegamos a la serie el turismo, que era el órgano oficial de automóvil, ¿no? Digamos, citadina, qué sé yo, la gente que tenía automóvil en aquella época era muy poca, y que nos plantea una forma, una mirada del país muy interesante, que coincide en la época con el nacionalismo oligárquico, o sea, hay algo así en ese momento, estamos en los años 30, ¿no? Los nacionalistas están en moda, son adoptadas, digamos, en este caso por la élite gobernante, la oligarquía de siempre, digamos, diversos sectores,
y que nos, y también, digamos, de todo un discurso a lo incaico también, ¿no es cierto? Pero mostrando también de la civilización que llega al país, los automóviles, paseos turísticos, todo. Pero si uno ve los protagonistas, digamos, los protagonistas que uno supone que es gente de cierto, digamos, con ciertos recursos, pues es la gente blanca de la capital, qué sé yo, ¿no? Mientras que en los pues el negrito, pues, fotografiado, la fotografía de qué señora que ganó un premio no sé dónde, en fin, ese tipo de cosas, además, con el sello, porque todos los documentos llegaron en los años 30, eran propaganda oficial, llegan en los años 30, le ponen tremendo sello en la biblioteca, entonces para mí fue como dije, ¿no? Con todo ese material, ¿no? Me pareció fantástico, realmente fantástico en un sentido literal, porque la propaganda tiene algo de fantasía, ¿no? Entonces, que bueno, siguiendo con mi método, dije, tengo que reproducir esto y ¿no? El dibujo, porque hay una transformación, ¿no? Que de alguna manera permite, o eso es lo que yo espero, otra, ¿no? Ya no es que es un hecho del pasado, sino es un hecho nuevo. Bueno, entonces hice sobre los años 30, entonces es un poco la mirada de élites de los años 30 sobre el país, ¿no? Y luego encontré aquí en Lima una publicación que yo conocía, que era El Dorado, ¿no? y me llamó mucho la atención, estoy hablando del año 2000, por ahí, y era una publicación hecha, fabricada por Perú, es una agencia que en los años 90, a partir del gobierno de Fujimori, ¿no es cierto? Un poco siguiendo la línea de lo que eran ciertas políticas, digamos, en este caso una especie de nacionalismo ¿verdad? Destinada al exterior, muy focalizada en el turismo y en crear una imagen del país atractiva para el extranjero, digamos, que pueden ser muy normales y, en fin, se entiende el objetivo, pero obviamente lo que me interesó fue una mirada específica de aquel momento sobre un país, bueno, había sido una crisis terrible, ¿cierto? Había una pacificación armada, también un cambio socioeconómico brutal, ¿cierto? Con la realización del liberalismo, las nuevas reformas, etcétera, y un cambio, digamos, de paradigma también en las mentalidades, etcétera. Entonces, a mí me pareció súper interesante en ese momento constatar cómo de las entidades oficiales se tenía una mirada muy particular del país, ¿no? Relacionada también al fenómeno de la globalización, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco el contrapunto, ¿no? Entre, digamos, la mirada de años 30, con este nacionalismo oligárquico, y la mirada elitista, finalmente, populista, años 2000, digamos, sobre el Perú, que vendría a ser una especie de nacionalismo de mercado, ¿no? La cuestión del marketing, el país como una imagen de marketing, etcétera, ¿no? Es muy Entonces, interesante también que encuentres, porque de alguna manera es casi como un objet trouvé, ¿no? Estas revistas con las que vos trabajás, sí, donde en verdad trabajás con un material que ya existe en la cultura y simplemente por replicarlas y por transformarlas en una reproducción, en tu caso además una reproducción muy particular, porque no es una reproducción automática fotográfica, sino que es manual, con ese esfuerzo del trazo manual de tu dibujo y de tus tintas. Y de esa manera resaltás y pones casi como un ejercicio de repensar qué es esa historia y desarmar esa naturalidad, ¿no? Quisiera que comentes, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahora, que me parece tan sintomática. I'm going to ask the team if they can zoom it out a little bit so people can see the full painting. Perdón. Ahí está, aunque se ve un poquito la computadora, pero me gustaría que comentes un poquito, Fernando, sobre por ejemplo, qué significa, ¿no? También el contexto de la muestra, si puedo comentar yo, ¿no? La idea de esta idea de ciudades perdidas, de tesoros, ¿no? De estos tesoros que supuestamente tenemos en las Américas y que van apareciendo.
Sí, bueno, digamos que es como una imagen emblemática para la muestra también, en el sentido que las ciudades perdidas, toda esta imaginación para elementos de la fantasía, pero también, digamos, una corrección en la realidad histórica, digamos, ¿no? Es decir, el Dorado es una cuestión que parte de una historia, del príncipe de oro, en fin, en Colombia, ¿verdad? Indígena, Sí, como podemos leer en el capítulo, el magnífico capítulo de la muerte, pues el sentido del oro era muy distinto, ¿no? En América, tanto en América como en Europa. Entonces, es, la cuestión de las ciudades perdidas aquí, Perú, es que también hay relación con la historia. No solo es la fantasía, digamos, europea, ¿no? También digamos, elementos de la propia historia, ¿no? Digamos, aquí el Dorado, Paititi, ¿no? El Paititi es una ciudad perdida donde los últimos incas, digamos, los últimos incas fueron a Cabamba, ¿no? Que está cerca del Cusco, y ahí tuvieron un régimen después de la muerte de Atahualpa, un régimen de como de 40 años, donde incluso se convirtió al catolicismo, habían caballos, tenían contactos con los españoles, en fin, y al final delató a Tupac Amaru primero, que es el último inca, y le cortan la cabeza, y ahí se acabaron las incas de Vilcabamba. Y también surge el mito del Incarri, ¿no? Que es el retorno del Inca a través de Chacuti, que es la inversión de cosas en algún momento. Entonces, pero esa es una cosa, los incas de Vilcabamba. Está el Paití, también es otro mito que está un poco con el Incarri, pero es el mito de una ciudad en la selva, donde los incas huyeron con una cantidad de oro impresionante para que no caigan en manos de los españoles, porque sabían que eso era lo que querían, ¿no? Entonces hay esta ciudad, área muy rica, maravillosa, un lugar perdido de la selva, ¿no? Los últimos incas, ¿no? Pero también hay las historias colombinas de una ciudad más allá de los Andes, ¿no? Hay mitos que dicen que está por ahí, por la zona del Beni, en Bolivia, en fin, toda esa zona entre digamos, la zona guaraní, la andina, ¿no? Donde también había unas ciudades preciosas. Parece que los incas también mandaron a unas expediciones ahí, claro, ellos interesados en conocer a otra gente para someterlas, pero no necesariamente en el oro. Entonces, hay también historias así, de la historia precolombina, ¿no? Definitivamente la cuestión del dorado, tal como lo conocemos, es una proyección mental. Y en el Perú, dorado, o el dorado, el paitite, pero el dorado, digamos, en términos más genéricos, es para mí, el dorado hoy en día, entre comillas, se ha democratizado. Es decir, ya no es una utopía, no es una fantasía, es una distopía, ¿no? Es decir, porque está el hoy, si quieres, el privilegio de las transnacionales, que también están buscando oro, por supuesto, y así hayan mejorado digamos, sus digamos, de extracción, etcétera. También siguen habiendo problemas con las comunidades, etcétera, aunque quizás hayan mejorado un poco, pero siguen ahí. Pero las economías ilegales, ¿no? Son una cosa terrible, y que además están en el sistema estatista y el sistema en el que vivimos, ¿no? Relacionado con los bancos, etcétera. Entonces, eso se ha convertido un poco en la discusión con relación al oro, y es algo terrible, porque ya son organizaciones, son mafias que existen por todo el territorio del país. Entonces, se ha convertido en una realidad distópica y trágica, ¿no? Y además, como hay una, digamos, el dorado es un poco el anarco, el dorado, bueno, digamos, el dorado de hoy en día es una especie de anarcocapitalismo proletario que está destruyendo la complicidad, por supuesto, del establishment, ¿no? claro. Es decir, la República Peruana está llena de esos intereses
digamos, oligarquías, digamos, formales, y ahora las nuevas oligarquías, porque las hay informales, pues hay puntos de encuentro, no digo que sean lo mismo, pero estamos en una situación muy, muy compleja, ¿no es cierto?, donde lo se ha convertido en una distopía espantosa, ¿no? Y además es un medio de supervivencia, porque obviamente se dedican a traer oro como sea, muchos trabajan por necesidad para las mafias, ¿no? Conozco una señora que trabaja con nosotros en la casa, un par de veces a la semana, que viene de Huancavelica y un pueblito, y dice, bueno, los clientes ya están buscando otro al lado, ¿no? Y parece que han encontrado. Entonces, eso obviamente le da un poquito más de ganancia. Me gustaría que pasemos un momento para que la gente vea un poquito lo expansivo de tu obra y tu trabajo con Sí, publicaciones y con esta historia cultural y política de América Latina. A la serie siguiente, si podemos ir al next slide. Esta es una visión general de uno de los trabajos y una serie muy importante de Fernando. Y por ahí podemos ir a ver la próxima. Next slide. claro. Esta es la serie The Decade Review, que la puse en Nueva York, donde Alexander Amboni en el 2019. Es una serie que, bueno, para mí es muy importante. Es la última serie que hice, digamos, de 110 dibujos, ¿no? Lo cual siempre es un desafío porque, vamos, 110, qué locura, es sí. una aventura peligrosa en todos sentidos, ¿no? Pero bueno, es así, forma parte de mi trabajo. Y lo que me propuse fue, como me propongo en tantas series, sobre todo las extensas, que para mí son como ensayos visuales y recorridos, porque ando dibujando, transcribiendo, etcétera. Es como un recorrido en todo el material que voy encontrando, organizando y reproduciendo y combinando y exponiendo. Esta serie es sobre los años 70, ¿no? Entonces hay una especie digamos, de obsesión casi enciclopédica en mi trabajo, ¿no? Que me lleva de una década, es supuestamente progresiva, digamos, lineal en el tiempo, de los años 80, a 1910, el siglo XIX, regreso a la actualidad, en fin. Entonces voy así, y esta serie se trata de los años 70, entonces dije, tengo que abordar ese momento, porque además ya había hecho de las décadas anteriores. ¿Y cómo abordarlo? Entonces ahí empecé, antes de una serie de general, pero trato de obviamente el relato, que van a ver imágenes políticas, historia política, imágenes del cine, que siempre es un indicador cultural muy importante, digamos, en las sociedades modernas, o, en fin, el cine, ¿no? Y los avances tecnológicos un poco también, ¿no? Pero con digamos, con un peso mayor en la cuestión política, ¿no? Entonces, Can we go to the next slide? Meanwhile. y así empecé esta serie. Bueno, está Jesucristo Superstar, ¿no? La otra imagen pudimos ver los Black Panthers, en fin, algunos titulares, digamos, relacionados a las preocupaciones de la época. No estamos a finales de los 60 y de los 70. Claro, los 70 es un sentido bastante suplo, ¿cómo se dice? No tan rígido. La serie empieza el 68, perdón, el 69 con el Apolo 11 transmitido por la televisión peruana y termina el año 80 con la misión Vikingo a Marte, ¿no? Es decir, empieza con toda la era post-68, que es los duros inicios de los años 70, ¿no es cierto? Los movimientos de liberación nacional, en fin, la cuestión tercermundista, en fin, los grupos armados, terroristas, en fin, las guerras imperialistas, Vietnam, etcétera, y termina con el Papa Juan Pablo II, con Thatcher, con Reagan y todo lo demás, ¿no? Y Khomeini. Entonces, no, y empieza con, digamos, está El Padrino, ¿verdad? El Padrino, ¿no? Y termina con Saturday Night Fever. En fin, hay como hay un avance cronológico en la serie, donde también hay algunos contrapuntos, ¿no? Por ejemplo, para mí en los 70 es importantísimo esta cuestión
cuyas consecuencias vemos ahora, que es la relación entre China y Estados Unidos. Pero también hay una especie, digamos, de razonamiento o seguimiento, mejor dicho, político en mis intenciones para esta serie, ¿no? La relación China-Estados Unidos a partir del 73, la visita de Nixon a Mao Zedong, entonces, que cambia, digamos, las relaciones de fuerza en esta extraña alianza entre Estados Unidos, no alianza, pero ¿no? El enemigo común era la ética, ¿no? Entonces, siguiendo esas a partir de publicaciones del Departamento de Estado estadounidense, norteamericano, hoy, digamos, imágenes se mete en la serie, pues, todo, ¿no? También publicaciones, pues, qué sé yo, de libros, además, es en la que yo era niño, ¿no? Termina en los 70 siendo yo adolescente, pero siendo niño, y hay cosas, pues, también de los ovnis, la tecnología fantástica también está ahí, la meditación orientalista, la muerte de Mao Zedong, Pekín, en el 75 la victoria vietnamita sobre los Estados Unidos, Pinochet, la publicidad, digamos, una revista chilena de apoyo al régimen, y Class, ¿no? Latin American Report, esta publicación estadounidense, digamos, de izquierda, de resistencia, acá, el famoso encuentro entre Zedong y Nixon, y así, digamos, mi trabajo es una relación de comentarios que van tejiendo, relacionando, digamos, imágenes y que van conformando una historia, ¿no? A manera de constelación, si quiere. Tengo mis ideas sobre todo esto, pero siempre trato de estar digamos, en una posición neutral, que es imposible. Las necesidades narrativas mismas del trabajo hacen que yo siempre tome, y ya como proceso de dibujar, hacen que yo tome siempre distancia y bueno, aquí, por ejemplo, hay un documento que está relacionado con otro que vamos a ver, que es un comunicado de Nixon del año 70, me parece, justificando los bombardeos sobre Camboya, ¿no? Que fueron terribles, los soldados fueron espantosos, no, sobre Camboya, espantoso, bueno, sobre Laos también fue una cosa terrible. Y de acá es como un contrapunto también, digamos, lógico para quizás no muy relacionados con la historia más, más particular, más específica de los hechos, digamos. Este es un comunicado del Tribunal Popular Revolucionario instaurado en Phnom Penh, en Camboya, cuando las tropas vietnamitas entran a Camboya, a liberar Camboya, ¿no? Es decir, el gobierno comunista entra a derrocar, a sacar a patadas a estos genocidas de Pol Pot, ¿no? Este es el primer tribunal organizado por los vietnamitas en contra de Pol Pot, ¿no? Que fue un genocida. Entonces, ese tipo de que pueden parecer a gente paradójica, ¿sabes? Un gobierno comunista que entra a sacar otro genocida, en fin. Entonces, ese tipo de documentos se van en contrapunto con otros. Son de los bombardeos, tenemos de los primeros contra los Rouge, por los vietnamitas y los camboyanos que apoyaban a los vietnamitas. Ahí tenemos, por ejemplo, el encuentro entre Pekín y Sadat, Carter, ¿no? Cuando Israel y Egipto entablan relaciones diplomáticas. Tenemos el Peking Review, pero en la época maoísta, ¿no? Ya empiezan las reformas, ¿verdad? De la de Afganistán, ¿no? Porque los chinos apoyaron a los mujahidines también, ¿no? O sea, en fin, Ayatollah Khomeini, ¿no? Digamos que en la serie estas no quería que falten, entonces es imposible, pero hice todo lo posible, valga la redundancia, para que todos esos puntos, digamos, de histórico, estuvieron, ¿no? Ese es el fin de la serie prácticamente, ¿no?
Bueno, es un poquito. No, está genial. Quiero que pasemos rápidamente los Sí, próximos sí, tres para que la gente vea la completitud. Además, me interesa particularmente. Can we move two more slides up? Esta. ¿Puedes comentar esta puntualmente que me parece que conecta muy con el arte como un último comentario y podemos pasar a la obra de Priscila? esta es una publicación, me parece que neoyorquina, me la proporcionó Jorge Villa. Se está cortando, perdón, Ah, ¿eh? se está Se estaba cortando. cortando. Ahí. Ahí está. Bueno, Jorge Villacorta me la dio porque él me estuvo acompañando en el proceso de trabajo para esta serie. De hecho, escribí un texto sobre la serie. Y él tiene un gran archivo. Me dijo, mire, esto puede ser interesante. Y es una acción que hubo, es Estudio Internacional, en una revista que supongo que ya no existe, neoyorquina, de arte y cultura. Y es una acción que hubo en el MoMA, delante del Guernica, confrontando el Guernica con fotos de los muertos civiles por los bombardeos estadounidenses en Vietnam en el año 70. Digamos, parece que tiene cierta actualidad, sé que era adecuada para incluirla en la serie. Además bueno, en fin, con el Picasso de trasfondo, ¿no? Y esos activistas mostrando fotos, ¿no? Eso. Nada, es muy genial, es muy interesante. Me parece que también como hay algo que me parece que hace tu obra y que también la muestra de alguna manera, que es esta idea de poder recuperar ciertos documentos históricos para explicar cómo se piensa el continente y cómo se piensa las Américas. Por ejemplo, la serie El Dorado es muy local, pero a la vez es una serie que podría haber sucedido sobre la historia no solo del Perú, sino también de Argentina y de tantos otros lugares del Claro, continente. porque Pues, eran políticas que estaban de moda, por ponerlo frívolamente. exacto, exactamente. Sí. Mientras tanto, bueno, propongo que vayamos, podemos volver a estas obras pronto, pero propongo que vayamos al next slide y vamos a hablar un poquito de la obra de Priscila, de la exhibición. Next one. There we go. Ahí está. Ahí está. Esta es la pieza que estamos buscando, la parte 2 de la exhibición ahora mismo. Y nada, me encantaría que cuentes un poquitito de esa. Ok, quisiera como dar como un poquitito, como explicar de dónde vengo, de dónde viene mi trabajo. Yo Por favor. comencé a trabajar, bueno, soy de Costa Rica, en Centroamérica, al principio de los 90, donde toda Centroamérica venía saliendo recién de experiencias muy violentas desde más o menos el 79 con la revolución sandinista, que se dio como todo esto que empezaron todas las guerrillas y toda esta parte muy violenta de Centroamérica. Entonces yo pertenezco como a esta relación, a esta generación que empieza a trabajar en ese contexto. Entonces yo creo que todos tenemos como algo importante que decir en relación a esto, porque todos teníamos el conocimiento de lo que pasaba. Algunos sufrieron violencia en algún miembro de la familia, violencia cercana o hasta en ellos mismos. Entonces, digamos que creo que pertenezco a esta generación que empieza a trabajar desde ahí. Si bien Costa Rica no experimentó esta violencia extrema que experimentó, por ejemplo, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y tal vez Panamá tampoco, pero sí tuvo toda esta invasión, ¿verdad? Que tal vez sí es algo muy violento. Pero yo descubrí en ese momento que Costa Rica tenía una violencia que era una violencia distinta, una violencia camuflada. Y yo en particular experimenté una violencia que también era una violencia camuflada, era una violencia en privado, era una violencia doméstica. Entonces, creo que
de ahí mi interés, no en la gran historia, sino más bien en las pequeñas historias, en esas historias que no se hablan, las que no se cuentan, las que no se dicen, las que no son importantes. Entonces, un poco vengo de ahí, uso mucho el lenguaje en mi trabajo y creo yo que parte de esto es porque yo vengo de una familia súper disfuncional y mamá desde que yo estaba pequeña me enseñó que hay cosas que es mejor, que se dicen mejor por escrito, que es peligroso la confrontación cara a cara. Entonces yo desde chiquitita aprendí que el lenguaje escrito era un lugar seguro para mí. Entonces, bien o mal, irremediablemente, creo que por eso es que también trabajo mucho con la palabra. Entonces, un poquito como para explicar de dónde vengo. Es en esta pieza que estaba en El Dorado, se llama Huevos de Oro, y es una pieza que creo que es como una rara avis dentro de mi trabajo, pero que tiene que ver con el humor, y yo creo que el humor, digamos, cuando uno piensa que su trabajo es como muy serio, el humor es algo muy importante, y de vez en cuando hago este tipo de piezas, yo qué sé, puede ser, esto fue en el 97, pero también tengo toda esta serie de pizarras que se llaman pensum, que son como esta serie de castigos, no debo hacer algo, no debo hacer algo. Y bueno, iban con castigos desde no puedo sangrar a no debo acostarme con mi papá, o no debo dejar que papá me toque, o no debo... No, eran cosas que como bastante pesadas, entonces de pronto hago una pizarra que es no debo acostarme con críticos de arte, ¿no? Porque yo creo que de alguna forma el humor también es una forma de sanación. Estas obviamente que tiene como un guiño de ojo con Huevos de Oro, con, yo qué sé, con los testículos, ¿verdad? Con masculinos, huevos de oro, tratados como una especie de joya. Pero en realidad lo que yo estaba muy interesada en ese momento era 97, era 96, 97. Yo estaba empezando como a trabajar en el mundo del arte y de pronto me doy cuenta que cómo los artistas tienen como esta especie de toque del rey Midas de cambiar algo que no tiene valor completamente, como un huevo de gallina, en algo que tiene completamente otro valor de mercado, otro valor. Entonces, un poco estaba como bien sorprendida de esto y por eso hice esta pieza. Genial, está genial. Pasemos a la siguiente. Can we go to the next slide? Y la siguiente es otra pieza que también, bueno, en verdad no es exactamente esta, pero si podemos ir, can we go to the next one? Sí, bueno, esa como las incluí dentro de la presentación porque la primer Polaroid que yo hago con oro, con pan de oro, fue la primera que acabamos de ver y tiene una historia muy linda. Yo tuve la oportunidad en el 2015 de leer un texto que escribió Félix González Torres. Perdón que interrumpa, creo que hay un poco de ruido, no sé si es Fernando. ¿Se escuchan unos colectivos? ¿Puede ser? Voy a cerrar la ventana. Gracias, disculpa. Entonces, bueno, en el 2015 tengo la oportunidad de leer este texto de Félix González Torres. En este momento no recuerdo el título del texto, pero era muy bello. Y él hablaba de ya él y su pareja muy enfermos, tenían SIDA, sabían que iban a morir, y ellos visitan un museo en Los Ángeles y tienen este encuentro maravilloso con una pieza de Ronnie Horn, que es una de estas como grandes láminas de oro que yacen en el suelo, ¿verdad? Y que se mueven y que tienen como esta cosa así de cuando la gente pasa cerca. Y entonces él escribe en su texto como hace una relación
con la economía de Estados Unidos en los 80, con el oro que está viendo, con no sé cuánto. Pero lo que a mí como que me impactó más es que hace una relación súper subjetiva y privada de su vida, y él piensa que esta hoja de alguna manera se parece a algunos atardeceres que ellos vieron juntos. Entonces, bueno, te imaginas, yo leo eso y yo creo que lloré como por una semana sin saber qué hacer. Y bueno, entonces yo digo, ¿qué hago? Porque murió hace tiempo, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le converso? ¿Cómo? ¿Verdad? Y entonces esta pieza es como, si de alguna manera uno piensa que el arte tiene algo espiritual, esta es mi conversación con él. Y luego... ¿La próxima obra? Ajá, esta... ¿Vos alcanzaste a leerla? No, es que... La puedo leer yo en voz alta. Sí. Las noches se llama Armadura. Las noches eran feas. Empiezo de vuelta. Armadura. Las noches eran feas. Sabía bien lo que iba a pasar y por eso se protegía. 3 pijamas, 2 suéteres y un abrigo verde. Escondida en el closet, ya no parece una niña de 5 años. Se ha hecho muy pequeña, como de una cuarta. Eso es bueno porque no la pueden ver. Esta es una serie de pequeños textos basados como en cosas reales, pero que pequeños textos que yo hice como como forma, como ficcionados un poquito, ¿no? Y entonces esto lo leo porque en un momento tuvimos una visita en Costa Rica para una de las bienales centroamericanas de Aymar Arriola, que es un crítico español, y él tuvo la oportunidad de ver esta pieza de la Polaroid de oro, y al mismo tiempo él hizo una visita al Museo del Oro en Costa Rica y se encontró estas pequeñas figuritas de oro que los chamanes usaban para curar. Entonces, por ejemplo, si alguien tenía dolor de oído, entonces le rompían a la figurita la oreja o ¿no? Entonces era como una especie de cosa que servía como de sanación. Entonces, como que hicimos esta relación entre la Polaroid de oro, entre Amanecer y estas figuritas. Entonces viene este libro de artista, que esta es una de las paginitas, y cada una de estas pequeñas historias tenía una pequeña Polaroid de oro que era una especie de superficie curativa para cada una de esas historias, que son como las que ustedes tienen ahora en el Dorado, o en el Dorado. ¿Podemos ver la próxima? Next slide. Esta es una de las piezas que tuvimos en la parte 1 de la exhibición. Y nada, me gustaría que comentes un poco de tu trabajo con la Polaroid, que es algo que vamos a ver repetido en las próximas horas que vamos a estar mirando también. Sí, no sé si podemos pasar a la otra serie, porque eso me ayuda un poquito. Maybe let's zoom out a little bit. Bueno, esta serie la comencé creo que en el 2020 y también, bueno, es muy gracioso porque es como todas las posibilidades de los Polaroids, ¿verdad? Pero bueno, esta serie la comencé en el 2020 y se llama Los Malos Paisajes. En esa época estaba como muy interesada bueno, estábamos todos encerrados y yo vivo en la montaña y lo único que veía era verde, por dicha, pero digamos que entonces eso como que me hizo interesarme mucho en el paisaje. Al mismo tiempo, yo tenía 3 perros y los 3 de la misma edad, los 3 eran hermanos de la misma camada y iban muriendo uno con diferencia de meses con el otro porque ya eran unos viejitos. Entonces me toca enterrarlos en el jardín y me doy cuenta que mi jardín tiene muchas posibilidades, que pasa de ser un jardín con flores y
matas de plátano a un cementerio, ¿no? Entonces me interesó cómo las posibilidades tan extremas de un paisaje, ¿verdad? Y también me recordó como un poco mis propios comienzos en los 90, el interés por Centroamérica, por lo que estaba pasando. Y entonces comencé esta serie, que es de los malos paisajes, que son Polaroids que pequeñitas, o sea, la Polaroid, que yo simplemente tacho con un lápiz de grafito la parte donde se supone va la imagen, y cada una de estas tiene como un pie de página o una nota, lo que normalmente nosotros encontraríamos en una Polaroid que tenemos guardada, yo que sé, en una gaveta, el año, la fecha, quién estaba ahí, el lugar, ¿no? Las cosas que de alguna manera nos van a ayudar a no olvidar, ¿no? A tener una especie de memoria de lo que estamos viendo. Entonces, todos los textos que hay ahí son testimonios de sobrevivientes de toda esa violencia en Centroamérica. Y por supuesto, No Fuimos Neutrales, que era el eslogan de Costa Rica en ese momento, algo que yo creo que no solo me incomodaba a mí, sino que lo incomodaba a cualquiera que lo estuviera viendo y que no se sintiera de alguna forma superior porque no le estaba pasando lo mismo que en los países vecinos. Y fue un eslogan que se usó hasta para atraer turismo, ¿no? En ese momento. Entonces, una cosa que a mí me incomodaba mucho. Durante estos momentos que estoy haciendo todo este como archivo, que tal vez ahí tenemos una relación, Fernando y yo, ¿verdad? Todo este archivo de estos cuerpos. Me interesa también lo que dije antes del paisaje, del paisaje como algo que está ahí, como un testigo que no hace nada, que no tiene culpa, pero que tampoco tiene moral y que tampoco tiene ética, y que simplemente con las condiciones adecuadas cubre todo, como pudo haber sucedido en las afueras y en el campo, en todos estos países de los que hablamos, ¿no? Y creo que la Polaroid o este medio, esto de hacerlas así, bueno, todos sabemos que una fotografía de alguna forma captura tiempo, ¿verdad? Es como esto, pero también cuando estaba haciendo esto recordé, o más bien releí este libro de Bart, Cámara Lúcida, que habla de las fotografías como una muerte plana, ¿no? Como que todo lo que aparece ahí o está muerto o va a morir, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que por eso uso esta forma de esta fotografía, ¿no? Can we see the next slide? Bueno, y tachar la imagen es que es imposible, digamos, si estás trabajando con esto, o por lo menos para mí, que la considero muy importante, es, digamos, este libro de Susan Sontag que se llama Regarding the Pain of Others. Y obviamente ella habla que todos deberíamos de ver estas imágenes de dolor para tener memoria y no repetir, ¿no? Habla del voyerismo, de tener una imagen horrible de guerra que está a la par de un anuncio de Vitalis, ¿verdad? O sea, esta cosa así como tan extrema, tan terrible, pero también en algún momento ella habla de que quién tiene derecho a ver estas imágenes de dolor, que tal vez solo el que puede aliviarlas de alguna forma, ¿no? Entonces, puedo leer estos como extremos, ¿verdad? Me gustaría, para que la gente comprenda esa referencia, hacer un poquito duro, que es leer lo que dicen las imágenes, que me imagino que la mayoría de los que están
viendo en este momento no lo pueden leer porque, bueno, tenemos las limitaciones que tenemos en el Instagram, pero bueno, invito a todos a recorrer la obra de Priscila online, en su website, el de su Y galería. podemos seguir, perdón, Sí, 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 vamos a seguir podemos leer viendo, tal vez vamos a dos ver o en tres, detalle. una cosa así. Pero quiero leer esta en Ok. particular, que es bastante dura, porque habla de este contexto político y también para explicar esta idea de la imagen tachada. La descripción de la pieza de la izquierda dice: el niño Orlando Daniel Aguirre tiene un disparo de rifle Dragunov en el tórax. La pieza de la derecha tiene escrito a mano: la detonación de la granada le estalló el oído a su hermano menor. Un poco para dar contexto a esto, ¿no? Y por ahí podemos pasar a la próxima pieza, que también tiene un testimonio de estos muy duros, pero donde te concentras sobre todo en la palabra. The next slide. Sí, esta es la historia de Sebastián. Sebastián, como dice ahí, es un niño de 8 meses que pasó toda su vida, todos sus 8 meses de vida en un hospital con morfina para el dolor. Cuando muere, sus padres no tienen dinero para enterrarlo. Entonces yo simplemente termino con que la tierra se abra y te reciba, ¿no? Y está hecho, esta pequeñísima historia está hecha en una hoja de cerámica, que el material es cerámica. Y yo creo que, o sea, esta hoja la hice especialmente para la historia de Sebastián. Ahí comenzaron, digamos, esas hojitas, porque yo quería que como que la historia de Sebastián no estuviera escrita en un papel, que estuviera escrita que tuviera otro peso, otra gravedad. Como una lápida, como la lápida que quizás Sebastián no pudo tener. Un poco eso, sí tiene. Pero un poco eso, ¿no? Como otra gravedad, otro peso, que si se rompe, que no la puedes arrancar de un cuaderno, que no puede volar, que si se rompe distinto. Y bueno, eso. Es muy interesante también, te puedo consultar por la opción de, no sé si la gente lo puede ver, o por lo menos yo lo estoy pudiendo ver, pero hay un barquito dibujado y borrado y otra inscripción a la izquierda. ¿Podrías comentar sobre eso? Sí. Viene como lo mismo, ¿no? Es como, hay una parte también, creo yo, como de catarsis mía al hacer estas piezas, ¿verdad? Entonces, de pronto yo que sé, hice un dibujito y lo que sea, y tal vez lo borré, ¿no? Después creo que parte de eso. Sí, no, es muy interesante. Bueno, tenemos 8 minutos antes de que el Instagram nos corte y me gustaría por ahí proponerles que los usemos para volver a algunas de estas obras, a las que ustedes eligen, y quizás comentarse mutuamente. No sé si a alguno le llamó la atención particularmente alguna pieza del otro. A mí esta pieza me ha fascinado. Sí. Lo voy a leer, que también es bastante duro, pero por las dudas de que alguien no lo pueda leer. Dice: 1/11/2020. Sebastián permaneció sus 8 meses de vida en un hospital, sus últimos días con morfina para el dolor. Hoy murió y sus padres no tenían dinero para enterrarlo. Que la tierra se abra y te reciba. Y como comenté antes, hay como unos circulitos dibujados y borroneados a la izquierda y un barquito como dibujado y borrado abajo y a la derecha. Creo que es muy interesante también la idea de que hay algo en la precariedad de la historia, ¿no? De esta idea de no poder enterrar a un hijo, no tener con qué hacerlo, no poder hacer una lápida, y que vos elijas hacer esa lápida, pero en lugar de hacerla como en el lenguaje visual, lo haces en la materialidad de la lápida, ¿no? Como quizás sugiriendo que un pequeño papel para una persona, para una comunidad que no tiene recursos, puede ser una alternativa de despedida, ¿no? Casi como una carta de despedida. Y hay algo interesante ahí donde podrías, por ejemplo, voy a hipotetizar si fueras otro artista, ¿no? Haber hecho esta misma escritura
en una lápida tradicional, con escritura gótica, ¿no? Pero mantenés esa precariedad de la situación misma en tu obra, la absorbes como parte de eso, que me parece interesante que hagas eso, ¿no? Y además creo el tipo de papel, porque a mí ese papel me recuerda un cuaderno escolar, en fin, puede ser un cuaderno de notas, pero para mí asociado al niño que no pudo ser, ¿no es cierto? Es decir, es un destino truncado, ¿no es cierto? Y que para mí, bueno, o sea, la escuela, el aprendizaje, cosas fantásticas de la vida, ¿verdad? En el fondo, o sea, en la escuela en el mejor sentido, ¿no? En fin, sí, sí, es muy, muy fuerte. Claro, porque tenés toda la razón, porque digamos, yo no es que estoy hablando de un cuerpo, de un muerto, estoy hablando de alguien que tuvo vida en algún momento, entonces sí, claro, todas esas relaciones. Sí. Sí. Propongo también que volvamos a un poco la tensión entre estas dos cosas y quizás para hacer... Pero ahora que estaba Fernando hablando y nosotros, como que pensé, digo yo, que es como hacer archivos, los dos hacemos archivos, yo hago archivos de estos cuerpos que nunca han tenido como un archivo, una memoria, ¿no? Y Fernando hace otro tipo de archivo, entonces creo que es muy lindo esa coincidencia. Absolutamente, y también me parece que es muy interesante y por eso quería proponer, a ver si, por ejemplo, pueden ir a la... Can we go to slide 11 again? If you don't mind. Yes. Como para poner un contrapunto, me parece que hay algo muy interesante que es lo que dijiste vos, por ahí luego de escucharlo a Fernando para diferenciarte, que dijiste, yo hablo de las pequeñas historias, ¿no? Y Fernando habla de las grandes historias. Y hay un punto de complemento, ¿no? Porque también la gran historia de la que habla Fernando es la historia que nos tocó a todos, ¿no? O sea, no sé si leyeron por casualidad o si se acuerdan de haber estudiado, está la escuela de la historia social francesa que habla del problema de la longue durée, ¿no? Claro. Y Rodel. exacto, y entonces proponen romper con la historia que se contaba a través de la historia de los protagonistas, como Napoleón, las grandes figuras de la historia, y empezar a ver las grandes historias universales, que a la vez esas grandes historias universales se reconstruían a partir de archivos de pueblos, a partir de testimonios privados, a partir de los papeles de las iglesias, donde se trataba de reconstruir esa nueva historia que no había sido registrada, que no había sido Sí. contada, Bueno, recurriendo a esos en archivos. esta serie, por ejemplo, en The Decade Review, hago contrapuntos también con publicaciones que, digamos, no son personales, son siempre colectivas, de grupos, etcétera, ¿no? De grupos de resistencia, grupos armados que uno puede tener, digamos, con la distancia histórica en el tiempo, un juicio positivo, negativo, ese es otro asunto, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, ¿no? Ahí está esta imagen de no recuerdo el nombre de la revista, quizás tú la conoces, bueno, está por ahí, ¿no? En fin, sobre justo inmediatamente después del golpe en el 76 en la Argentina, ¿no? Un nuevo gabinete, Videla, que es una cosa como muy formal, ¿no? Como que la historia continúa y todo bien, ¿no? Y luego hay una imagen unos metros más allá en el tiempo del año 78, que por ejemplo de grupos de exiliados argentinos en París, porque está en francés, ¿no? Protestando contra el Mundial de Fútbol, ¿no? Dicen, pas de camp de concentración avec le fútbol, algo así. La imagen está por ahí. En la imagen... ¿No? Entonces hay como un gráfico
muy fuerte, porque son estas rejas, digamos, como de un campo de concentración, una prisión, ¿no es cierto? Y la pelota de fútbol por allí, ¿no? No, creo que no está, creo que no la No tenemos, me la parece. tenemos en Pero, detalle, pero bueno, no, pero es que a mí me bueno, parece este es otro, por impresionante. ejemplo. Sí. Sí, este es otro ejemplo, ¿no? De Rudolf Barro, que es este disidente de la Alemania oriental, de la Alemania comunista, que bueno, era miembro del partido, pero ahí le hace una crítica demoledora, además con un espíritu en aquel momento ya ecologista, ¿no? Después terminó exiliándose en Alemania Occidental, ¿no? Pero bueno, en fin, la alternativa fue un éxito además editorial de la época, pero también es un movimiento de oposición, en este caso, a los regímenes estalinistas del este de Europa, ¿no? Entonces, como que voy equilibrando, como dije hace un rato, no tanto por una necesidad, digamos, por querer ponerme una posición neutral o al centro de cosas en las que no creo, pero por ir dando cuenta, digamos, de las distintas posiciones, ¿no es cierto? A veces juego también las dimensiones de la imagen, ¿no? Para dar más peso a ciertas cosas. Entonces, hay una cuestión estructural también que define el relato, no tanto como mis opiniones o lo que, aunque por supuesto tienen un peso las opiniones o lo que uno cree o piensa que es, en fin, sí es digamos, construir todo eso es un juego de equilibrio, también un sentido de estructural, es decir, el peso que tienen determinadas imágenes, cómo se relaciona una con la otra, ¿no? Entonces ahí hay esa parte que es estética, es decir, estética y política, todo se va entretejiendo, digamos, en la construcción del trabajo, ¿no? Del Sí, relato, ¿no? sí, y me parece que es un lindo complemento. Sinceramente no fue algo que se nos haya ocurrido al momento de invitarlos a hablar juntos, pero me parece que hay un complemento muy lindo entre esa gran historia y esas pequeñas historias Sí, que a todos nos tocan el cuerpo de maneras muy personales. Porque, por ejemplo, quiero contarte una anécdota personal sobre tu obra, Fernando, cuando yo vi la exhibición esa de Alexander Bonin, sí. creo que fue en esa exhibición, corregime si me equivoco, si fue allí o si fue en otro Esta lado. serie estuvo allí. No, no. Había otra serie tuya, que no sé si estuvo en Alexander and Bonin o en otra exhibición que tuviste, que era sobre las revistas del UNESCO y aparecían reproducidas muchísimas de las revistas del UNESCO. ¿Puede ser? Sí, fue en Alexander and Bonin, pero el 2016. Que era No, parte de un 2015, perdón. crossover. Bueno, 2015. Sí. esa exhibición creo que fue la primera vez que yo me encontré con tu obra y la gente podría decir que es una obra sobre la historia política, que es una obra sobre la historia del mundo. Y a mí me tocó en forma muy personal porque esa revista del UNESCO circulaba y me daban a leerlas mis abuelos, que las atesoraban como un gran producto que habían conseguido traer exportado Argentina, que venía del exterior y que venía con el sello de lo que significaba la UNESCO. Y se pasaba entre mis tíos y mis primos, era como un préstamo de la biblioteca de mis abuelos. Eh, y de alguna manera, para mí, esa pieza es un documento del tipo emotivo y personal que podría proponer de forma más directa la obra de Priscila, ¿verdad? Entonces también están esos entrecruces y a su vez la obra de Priscila es una obra súper íntima, pero a la vez sumamente política, porque cuando uno se va a leer el detalle de las historias que están ahí leyendo, no son nada más historias de sufrimiento, son historias de Sí, sufrimiento atravesadas claramente en muchos casos, no en todos, por lo político, ¿no? claro. O sea, uno de los ejemplos que leí habla de explotó una granada y perdió la audición mi hermano, ¿no? Estamos hablando de una granada, es un suceso político, además un suceso personal. Entonces, ese Claro. entrecruce entre lo personal, lo político, lo grupal y lo individual es muy interesante la obra de los dos. Me parece que es Gracias. muy lindo. Y hay también el tema del archivo, digamos, que compartimos, Priscila y yo, que además ya es todo un tema, más aún hoy en día, ¿no es cierto? Con Sí, esta
explosión, digamos, todo el mundo puede hacer un archivo, es decir, y las lógicas también de poder a las cuales estamos sometidos, lo querramos o no, y de manera incluso hasta simpática, ¿no es cierto?, también se crean archivos, es decir, pero claro, nosotros entramos al archivo de otra manera, con otras intenciones y, en fin, a partir del trabajo artístico, ¿no? Es más un trabajo, en fin, muy distinto en las intenciones, digamos, a... Bueno, hay este término del anarchivismo, ¿no? Un poco como analogía con el anarquismo y el archivo, ¿no? En fin, a mí no me gusta encajonarme en categorías, pero digamos, porque tampoco es que estemos haciendo pues un trabajo subversivo o de, digamos, no sé, por lo menos yo no me considero un activista político, aunque puedo participar, por supuesto, como ciudadano en organizaciones o en eventos políticos, por supuesto, ¿no? Pero creo que hay una sensibilidad quizás más reflexiva, más también condicionada por nuestro propio trabajo, ¿no es cierto? Incluso manual, un acercamiento al documento, ¿no? Que nos da, creo, dentro de la gravedad, pero también el humor con el que podemos tocar los temas, nos pone, digamos, en una situación un poco más distinta, me parece. Total. A mí. Total. Sí, pero muy complementaria y que se vincula muy bien. Bueno, les quiero agradecer muchísimo. Perdón, Priscila, comenta. No, pues claro que hacemos archivos desde el arte, ¿no? Claro, imagínate la responsabilidad de ser un periodista en este momento, ¿no? Exactamente. Igual, sí. Igual yo siempre he creído que una posición de privilegio como es el arte siempre tiene una responsabilidad, ¿verdad? No solo estética. Total, y un costo también, un costo para el que produce ni hablar y también para el que lee. Hay un dolor que hay que asumir, o sea, que el arte no es solamente de cosas bonitas, es de cosas difíciles. El buen arte no es de cosas bonitas. Porque también hay que recordar que el arte no es bueno por definición, hay buen y mal arte, como todo. Como hay buen y mal periodismo, como hay buen y mal historia. Pero bueno, por suerte estamos rodeados de dos muy buenos artistas y les quiero agradecer y despedirme y despedirlos antes de que nos corten Instagram. Les agradezco muchísimo. Invito a la gente que tenga la posibilidad de venir a Nueva York, porque esté en Nueva York, de ver la exhibición hasta el 18 de mayo. Y para aquellos que no pueden, que sé que son muchos que tenemos felizmente una audiencia muy grande en el resto del continente, que tenemos subido mucho material sobre la exhibición online, videos, fotos, obras, pueden bajarse las publicaciones en PDF y que ojalá genere mucha discusión y muchas más ideas. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Priscila. Gracias a los dos. Muchas abrazos. Chao. Y saludos a toda la audiencia. Sí, gracias. Chao. Chao.